más o menos, ok. Y recordame sobre, ¿qué hablamos sobre la última clase? Bueno, en la última clase estuvimos hablando, licenciado, sobre, bueno, usted hizo como un recordatorio de las primeras clases que tuvimos, que hablábamos del conocimiento, que hablábamos de la conciencia, estuvimos hablando también este, de cómo se efectúa el conocimiento, los tres estadios que hay, lo que es el conocimiento sensorial, que es el primero, el pensamiento teórico abstracto, que es el segundo, y el tercero, que es la práctica. Okay. Bueno, y algún otro compañero que diga aquí estoy. Y que soy licenciado. Bueno, Waldo, recordame qué más vimos en la Hablamos, última clase. sí, hablamos de que el pensamiento teórico abstracto se basa en tres elementos, que es el concepto, los juicios y el raciocinio. También Sí, dimos un contexto sobre la metafísica y sobre el asunto de la dialéctica, que la dialéctica se basa en historia, el proceso historicista. en historia. ¿Cómo es eso en historia? Perdón, es en la metafísica. Con respecto a la dialéctica nos referimos a la concepción del mundo que está resuelto en el movimiento cambio, o sea que nada permanece inmóvil y estático. A eso nos referíamos con la dialéctica. Me había confundido. Bien, bien, ¿algún otro compañero que diga aquí estoy? Bueno, y no hay otro compañero, solamente Cindy y Oswaldo. Aquí estoy, licenciado. Buenos días. Vale, bueno, dime vos, Giovanna, ¿qué recordás? Pues nos estuvo hablando, como decían mis compañeros, haciendo un resumen de todas las clases de que usted ya nos ha dado anteriormente, de qué era el idealismo, el materialismo. Nos habló de el segundo problema y del idealismo y el materialismo, que es una lucha, nos decía, nos dio concepto de la metafísica y la dialéctica, y también nos dijo algo muy importante, que el mundo material existe en nuestra cabeza en forma de imágenes, pero en esa clase también le agregó una palabra muy importante que es conceptos. Nos explicó que no nos había dicho esa frase completa porque no sabíamos el significado de concepto. Entonces nos explica de que en un resumen la metafísica la podemos asociar como con el idealismo y la dialéctica con el materialismo. Es correcto. Entonces, bueno, les hago una aclaración, que el día viernes tienen discusión de material. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Sí, está Tienen, bien. tienen discusión del material. Lo vamos a discutir y yo voy a, vamos a discutirlo. Entonces vayan preparándose. ¿De acuerdo? De acuerdo, Ok. licenciado. Entonces, hoy veremos un tema que se llama ser social y conciencia social. Y me imagino que los jóvenes que han estudiado sociología, ese tema ya lo habrán abordado. Eh, pero antes de introducirnos a ese tema, eh, hay que hablar de los antecedentes. Podemos mencionar que antes de 1840, escucha bien, antes de 1840, se tenía la idea de que la sociedad
venía desarrollándose, o la civilización venía desarrollándose a través de una voluntad divina, o a través de personajes políticos, faraones, reyes, o a partir de la conciencia. Es decir, predominaba una concepción idealista en la sociología. Es decir, que antes de 1840 la sociología, las ciencias sociales eran anticientíficas. ¿Cómo eran, Cindy? Anticientíficas. Sí, eran anticientíficas. Antes de 1840. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales ejercían un dominio el idealismo. Las ciencias sociales ejercían un dominio el idealismo. Se creía que el desarrollo de la civilización, el desarrollo de la sociedad, era producto de una voluntad divina, o de la conciencia del hombre, o de los pensamientos del hombre. Eso se creía. Que el pensamiento, la razón, la mente son la causa de los cambios que se llevan a cabo en la sociedad. Las ciencias sociales o la sociología, antes de 1840, fue anticientífica. Y en 1840, Cindy, hay dos personajes bien importantes. Dos personajes. Uno se llama Carlos Marx y el otro Federico Engels. ¿Cómo se llaman, Cindy? Carlos Marx y Federico Engels. Es decir, que antes de Marx, toda la sociología era anticientífica. Predominaba un idealismo. ¿Y en qué consistía? En que el desarrollo de la sociedad fue producto de la conciencia de los hombres, de los faraones, gente intelectual, de gente de reyes, inclusive de alguna voluntad divina. La sociología pre-marxista no fue científica, tenía defectos. Conceptuaron la sociedad en forma idealista. La sociedad es dirigida por la voluntad divina. Dios gobierna el mundo. Que la historia es creada por grandes personajes. La concepción idealista ejercía un dominio absoluto sobre las ciencias sociales. Pero ¿qué pasa después, Cindy? Aparece este hombre llamado Marx y aparece Federico Engels, y fueron los primeros filósofos que resuelven el problema de la filosofía. ¿Cómo se llama el problema de la filosofía, Waldo? Los dos grandes problemas de la filosofía. Dije, resuelven el primer problema. ¿Cómo se llama? El primer problema tiene que ver... No estés buscando, ya lo tienes que saber. ¿Cuál es? Es la concepción del mundo, el primer problema. O sea, la relación entre materia y conciencia. Correcto, pero lo estás buscando en el cuaderno. Y solamente para enumerar un tema, se llama materia y conciencia. La relación entre materia y conciencia. Marx y Engels fueron los primeros filósofos que resuelven de forma científica ese problema. Fueron los primeros. ¿Y cómo lo resuelven? Sí.
diciendo que la materia antecede a la conciencia. Ese es el carácter científico. ¿Está de más de explicar eso, Cindy? Sí, sí, Yo ya no quiero explicar eso, está de más, ya lo saben ustedes. ¿Cuál es su carácter científico? Pero Marx llegó a esa conclusión. La materia antecede a la conciencia. O la materia determina la conciencia. Fue el primero. Y una vez que Marx lo resolvió, ese problema, y le da su carácter científico, se lo extiende a la sociedad. Se lo aplica a la sociedad. Es decir, que le aplicó el materialismo a la sociedad. Una vez que lo aplicó a la sociedad, formó y creó una teoría científica sobre la sociedad. Es lo que conocemos hoy como materialismo histórico, Cindy. Y cuando hablamos de materialismo histórico, estamos hablando de la sociología científica. Una interpretación de la historia, del desarrollo social, en oposición a todas aquellas teorías idealistas que habían en 1840. Marx y Engels evadieron, superaron todos los defectos de la sociología. Lo superaron todo. Marx, para explicar el desarrollo de la sociedad desde una forma científica, elabora dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías, Cindy? No recuerdo ahorita, licenciado. Y lo acabo de decir, ser social y conciencia social. Ajá, Esas son las dos categorías que elaboró Marx y Engels para explicar de forma científica el desarrollo de la sociedad. ¿Estamos claros, Waldo? Sí, licenciado, correcto. ¿Cómo se llaman esas dos categorías? Ser... Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Ser social y conciencia social. Correcto. ¿Quién la sistematizó? ¿Qué personajes? Karl Marx y Engels. Y explican el desarrollo de la sociedad de forma científica. ¿Quieres hablar, María José? Iba a decir lo que dijo el compañero de Carlos Marx, pero ya lo respondí. Bueno, entonces, con esos antecedentes, María José, podemos explicar qué es ser social y conciencia social. ¿Qué es el ser social, María José? El ser social lo pueden concebir de forma diferente diferentes autores. Unos autores lo conciben como la vida material de la sociedad. Vida material de la sociedad. Otros como la actividad práctica del hombre. Otros, la producción de los bienes materiales. Y otros, el trabajo. ¿Cómo se puede concebir, María José? Se concibe de manera material social la actividad del hombre. Voy despacio. Sí, ¿y cómo se concibe el ser social?
Pues unos piensan que es la vida material de la sociedad, otros piensan que es la producción de bienes materiales y otros piensan que es el trabajo. Pero sigue siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Social. La conciencia social es la vida espiritual de la sociedad. ¿Cómo se llama? La conciencia social es la vida espiritual. La vida espiritual de la sociedad. La vida intelectual de la sociedad. Y la conciencia social existe bajo diferentes formas. 7 formas. ¿La recordas, Cindy? No, licenciado, no la recuerdo. La conciencia social existe bajo diferentes formas. Es lo que se llama ideas políticas, jurídicas, filosóficas, religiosas, morales, artísticas y científicas. 7 formas. Bajo esas 7 formas existen nuestras ideas. Bajo esa forma existe nuestra conciencia social. Concepciones o ideas políticas, jurídicas, filosóficas, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros, Cindy? Sí, licenciado. Entonces nos queda claro lo que es, Ubaldo, qué es ser social y qué es conciencia social. Sí, licenciado, queda claro. ¿Alguien quería que... Giovanna? Sí, sí queda claro qué es ser social y qué es conciencia social. El ser social es cómo concibimos las formas de material o trabajo en la sociedad. Y en cambio la conciencia social es nuestra vida espiritual o cuáles son las ideas o las formas que pensamos nosotros de las formas políticas, filosóficas, espirituales. Correcto. Entonces, la relación entre el ser social y la conciencia social hace referencia a quién tiene carácter primario. La relación entre el ser social y la conciencia social hace referencia a 3 escenarios. Escuche bien, hace referencia a 3 escenarios. Vamos a ver el primero. Si querés anotarlo, el primer escenario. Sí. El primer escenario hace referencia a quién precede a quién. ¿Quién antecede a quién? ¿El ser social determina la conciencia o la conciencia social determina el ser social? En tus palabras, ¿quién determina a quién, Cindy? Creo que es el ser social que determina la ¿Por conciencia. qué? ¿Por qué el ser social determina la conciencia social? Que porque Ajá. es que el ser social viene siendo como, no sé por qué lo entiendo así, pero viene siendo como las personas y ya la conciencia social. O creo que me estoy confundiendo, licenciado. Giovanna, Ubaldo, ¿qué decías? Yo pienso que la existencia, o sea, el ser social determina la conciencia social debido a que corresponden a ideas y concepciones políticas o intuiciones que tiene la persona. Porque viéndolo de... Giovanna, Pues ¿quién va? Sí. en mi opinión, Lick, yo siento que antecede el ser social a la conciencia social, porque la conciencia social es como nosotros personalmente vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor. En cambio, el ser social, pues yo lo relaciono como lo que hablábamos del materialismo.
Siento de que la conciencia social es todo el idealismo o todo lo que nosotros pensamos y cómo nosotros creemos que son las cosas. En cambio, pues el ser social es dar una respuesta a algo que está pasando en la sociedad, una respuesta concreta, científica. Ok, entonces, ese es el primer escenario de esa relación. ¿Quién antecede a quién? Marx llegó a la conclusión. Marx llegó a la conclusión. Y Marx llega a decir, el ser social determina la conciencia social. Esa fue su conclusión. Pero antes de Marx, ¿quién determinaba a quién, Cindy? Antes de Marx, ¿cómo estaba esa relación? Decía de que el idealismo era el que determinaba. Correcto, entonces antes de Marx se creía que la conciencia social determina el ser social. Vino Marx y le dio vuelta a eso. Y le dio vuelta. Afirmando que el ser social determina la conciencia social. Así llegó. Marx establece este principio partiendo de una idea. ¿Por qué Marx llega a esa idea de que el ser social determina la conciencia? ¿Por qué Marx llegó a esa conclusión? Cindy, Marx dice, el hombre antes de dedicarse a la filosofía, a la política, a la cultura, a la educación, a la legislación, el hombre necesita alimento, el hombre necesita vestuario, el hombre necesita calzado, el hombre necesita techo. La vida del hombre y de la sociedad no se puede concebir sin el alimento, sin el techo, sin el vestuario, etc. La misma vida es inconcebible sin el trabajo. Sin el trabajo no habría alimento, no habría calzado, no habría techo, no habría cultura, ni educación, ni filosofía, ni política, ni cultura. Por eso te mandé a que estudiase ese material, Cindy, el material del trabajo. Y si no lo has leído, no vas a entender todo esto. No lo vas a entender. El trabajo es la principal fuente económica del hombre y la sociedad. Yo te pregunto, María José, ¿existen árboles de camisas? No. No. ¿Existen árboles de alimentos? No. ¿No? ¿La naturaleza ya te ha proporcionado ya los bienes materiales? No. No. El hombre, ¿de dónde proviene esta camisa? Del hombre. Del Trabajo. hombre. Del trabajo. Del trabajo. De la naturaleza. De la naturaleza. Sí, proviene de la naturaleza, pero es producto del trabajo, de la actividad conjunta del hombre. ¿Acaso yo no lo dije, Osvaldo? Sí, licenciado, se lo dijo. Sí, lo dije. El conocimiento ha estado con vínculo. Y esto no lo vas a entender si no has leído todas las clases anteriores. Te dije anteriormente que el conocimiento está vinculado al trabajo. El trabajo ha sido una actividad que ha permitido subordinar y transformar la materia prima, la naturaleza, para satisfacer las necesidades del hombre.
¿Acaso hay árboles de lentes? ¿Hay un árbol de teléfonos? ¿Hay un árbol de calzado? No. El hombre construye sus bienes materiales a través del trabajo. El hombre, para obtener sus bienes materiales más inmediatos para su existencia, necesita transformar la naturaleza por medio de los instrumentos de trabajo, por medio de la producción. ¿O no? ¿O no es así? Por eso Marx llegó a esa conclusión: el ser social determina la conciencia social. No es al revés, allá por 1840. Por eso te digo, por eso les di ese material. ¿Cuáles son las bases de esa? ¿Cuáles son las bases que le han dado y las bases que le han proporcionado a usted ese material? Dos bases. Osvaldo. Primera idea, sostener que el trabajo ha sido la actividad fundamental del desarrollo de la civilización, el trabajo. La otra postura que expresa el documento es la postura anticientífica, decir, explicar el desarrollo a partir de qué, Osvaldo, del pensamiento. Y eso predominó hasta 1840. Hasta 1840 se llegó a esa conclusión de que la civilización es producto de la conciencia, es producto de personas pensantes, es producto de algún dios, es producto de alguna idea. Son dos posturas. Pero para llegar a esa conclusión, hay que enseñarte a vos qué es el trabajo y qué ha sido el trabajo. ¿Qué ha sido el trabajo? Desde un enfoque científico. Entonces Marx le da vuelta a eso. No es la conciencia, es su ser social. ¿Estamos claros, Cindy? Sí. ¿Estamos claros por qué Marx llegó a esa conclusión? Sí, licenciado. ¿Y por qué llegó a esa conclusión, Cindy? Porque él estaba consciente de que era necesario, que el hombre necesitaba transformar la naturaleza, o sea, él descubrió la importancia del trabajo. Ajá. Ok, María José, ¿por qué Marx llegó a esa conclusión? Para explicar mejor el trabajo del hombre. Osvaldo, ¿por qué llegó a esa conclusión? Para dar a entender y a concebirse, ¿verdad? Que el hombre no puede hacer algo, perdón, que el trabajo es lo fundamental para todo, que técnicamente antes de que el hombre se dedique a lo que es la política, cultura y la legislación, el hombre necesita cosas como un techo, necesita vestimenta, ropa, pero esto no se puede concebir si no existe el trabajo. Y con el trabajo se conlleva al pensamiento y a la acción. Correcto, lo has dicho de forma acertada. Por eso Marx llegó a esa conclusión, a esa concepción científica. El hombre, antes de dedicarse a la política, etc., mira, necesita comer, necesita vestuario, un techo donde vivir, necesita calzado. Transformar la naturaleza, transformar la materia prima. No se puede concebir la vida sin el trabajo. No se puede concebir la educación, la cultura, la filosofía, el arte, la política, etcétera, etcétera, sin el trabajo. Sin el trabajo.
Segundo escenario, la relación entre ser social y conciencia social hace referencia sobre el origen de las ideas sociales. ¿Cuál es el origen de las ideas sociales? Vamos a ver. El idealismo busca la fuente y el origen de las ideas sociales en el campo de la conciencia, en la cabeza de los hombres. Esto era lo que sucedería antes de Marx. Predominaba un idealismo en las ciencias sociales que afirmaba que la conciencia social determina el ser social. Que las ideas políticas, jurídicas, filosóficas, artísticas, etc., han permitido el desarrollo de la sociedad. Así lo concibe el idealismo. ¿Cómo lo concibe el materialismo histórico? La sociología científica. ¿Cómo lo concibe? El origen de nuestras ideas sociales. El materialismo histórico aclara que la fuente que origina las ideas sociales o las diferentes formas de la conciencia social, llámese ideas políticas, jurídicas, filosóficas, artísticas, científicas, etcétera, etcétera, hay que buscarlas en las aspiraciones de clase, en las contradicciones de clase, en la lucha de clase. Ahí tiene su origen las ideas sociales. Como por ejemplo, Oswaldo, para que entendas esto, ¿has escuchado hablar de Platón? Correcto, un filósofo griego. Es un filósofo griego. ¿Y tú sabías que Platón no era ningún pobretón? No, era de la nobleza de ese entonces, podría considerarse. Era parte de la nobleza, de la clase terratenientes. ¿Y tú sabías que Platón tenía tú sabías que allá en aquella época, durante el esclavismo, se tenía una idea política sobre que la sociedad esclavista tenía un carácter natural y eterno? ¿Escuchás bien? La sociedad esclavista tenía un carácter natural y eterno. ¿Sabes qué significa eso, Waldo? Técnicamente se podría decir que quien nace como esclavista va a seguir siendo esclavista y el esclavo no puede cambiar de su rango social. En otras palabras, había que perdurar ese sistema. Había que perdurarlo para toda la vida. ¿Eso era una concepción política? Pregunto. Sí lo era. Oswaldo. Sí lo era. Sí, era una idea política que se tenía de aquella época sobre ese tipo de sociedad. ¿O no? Correcto. Es correcto. Era una idea, concepción política. ¿Y sabías que Platón la defendía? Sí. ¿Sí? Sí. Platón la defendía esa idea política. Ahora yo te pregunto, esa idea política sobre el Estado esclavista tiene su origen en la cabeza de Platón o en las aspiraciones de Platón. Vendría a ser por las aspiraciones. ¿Y cuáles son las aspiraciones de Platón en aquella época? Pues, técnicamente, el pensamiento ideológico que ellos tenían en ese entonces. La cultura. Las aspiraciones de Platón en aquella época era que su clase mantuviese el poder.
y vivir de los esclavos y vivir de la explotación. Sí, lo que le habían enseñado base a su estratificación social en la que estaba. Para Platón, ¿el cambio era desventajoso o beneficioso? Era desventajoso Desventajoso. para la clase en la que él Entonces, estaba. esa idea política de expresar que el Estado esclavista tenía un carácter natural y eterno, solamente lo puede explicar a partir de la lucha de clases, de las aspiraciones de clases, que tenían en aquel tiempo los esclavistas. Otro ejemplo. Me imagino que ustedes tienen conocimiento que en el año 92 se firmaron los acuerdos de paz. Y durante esa época el presidente era cristiano, ¿o no? Sí, licenciado. Sí, era cristiano. Cuando se firmaron los acuerdos, Cristiani fue el primer presidente que comenzó un proceso de privatización en este país. Después lo siguió Calderón Sol, después el difunto Flores y después Tony Saca. 20 años. Pero lo comenzó Cristiani con la banca. Después siguieron con las telecomunicaciones, las pensiones. Y les dijeron a sus papás, si no ha preguntado, Waldo, pregúntale a tus papás, a tus tíos o a tus abuelos, que Cristiani y aquella gente de aquella época les vendió la idea de que la privatización iba a tener beneficio para el pueblo, que iba a modernizar el Estado en función del pueblo. ¿Era una idea política? Sí lo era. Sí lo era. ¿Ah? Sí lo era. Sí, sí. Pregunto, ¿y esa idea política de la privatización, todo tiene su origen en las ideas, en la cabeza de Cristiani o en las aspiraciones de Cristiani? En las aspiraciones de Cristiano. En las aspiraciones ¿Y de él. cuáles son ¿sí? ¿Y cuáles eran las aspiraciones de Cristiani y de su sector económico de la derecha? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Seguir en el poder. Y privatizar las instituciones estatales. Yo te pregunto en este momento, supongamos que Bukele empiece una idea política de privatizar el agua, y les dice a ustedes que la privatización del agua va a beneficiar que el agua le llegue a otro millón de personas. Es una idea política, una idea social. ¿Y qué es necesario la privatización? ¿Y qué va a tener beneficio? A miles y a 1 millón de personas. Esa idea de privatizar el agua como una idea política, como una idea social, ¿dónde tiene su origen? ¿En las aspiraciones de las transnacionales o en la cabeza de las transnacionales? En las aspiraciones de las transnacionales. ¿Y cuáles son las aspiraciones de las transnacionales? Beneficiarse ellos mismos técnicamente, a costa de otros. Robar los mantos acuíferos de este país. Pero técnicamente, Yo licenciado, te pregunto, ya se está dando eso. Escúchame. ¿Quién crees que consume la mayor parte de agua en este país? Las empresas privadas, técnicamente. Las empresas privadas. No es como, y te digo esto, Oswaldo, porque muchos compañeros tuyos me pueden decirme que es la sociedad. No es la sociedad. Los que gastan el 70% o el consumo del agua en este país son las empresas privadas.
¿quiénes se están beneficiando? Las empresas privadas. No somos nosotros. La idea que te vendan a vos de que si privatizan el agua le va a tener un beneficio a 1 millón de personas es falso. Entonces, otro ejemplo. Yo pertenezco a la derecha, a un sector de la derecha, poderoso, político y económico. Tengo intereses fuera y dentro de este país y soy dueño de los medios de comunicación. Y voy a promover a partir de este día, a través del poder mediático, una guerra anticomunista, diciéndoles a ustedes que si llegan al poder vas a hacer cola para que te den comida, que te van a racionar, que te van a quitar tu televisor, que te van a quitar tu carro. Esa propaganda anticomunista como una idea política, ¿dónde tiene su origen? ¿En la cabeza de don Julio o en las aspiraciones de don Julio? En las aspiraciones. En las aspiraciones de don Julio. Las ¿Y aspiraciones. cuáles son sus aspiraciones de don Julio? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Robar. ¿Ah? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Robar. Pregunto. ¿Hola? Robar. Robar, mantenerme el poder, mantener mi clase política en el poder y vivir del trabajo de otros, vivir de la explotación del otro y que el pueblo se mantenga en la incultura y un pensamiento irreflexivo. Otro ejemplo. Allá por el siglo V, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, la iglesia tiene el poder político y económico de toda Europa. Y el Papa les dice que el Estado feudal tiene carácter natural y eterno. Un Estado que justificaba la explotación, una iglesia que justificaba la explotación y vivía de miles y miles de campesinos. Y les dice, el Estado tiene carácter natural y eterno, es decir, va a durar toda la vida. Y el que está en contra de mí, está contra la voluntad divina. Eso decían, si estás contra mí, estás contra la voluntad divina. Esa idea política del Papa y de la Iglesia en aquel tiempo, que el Estado tenía un carácter natural y eterno, ¿dónde tiene su origen? ¿En la cabeza del Papa o en las aspiraciones del Papa? En las aspiraciones del Papa, Las para seguir aspiraciones en el del poder. Papa. Para seguir en el poder. Bueno, en el papado Y sería. vivir del papado para vivir de la explotación de miles y miles de campesinos. Entonces, existen clases sociales, existen intereses. No creo, y se lo puedo decir con todo respeto, un estudiante que venga en este momento a la Universidad Nacional y me diga en este momento que los intereses de los ricos son los mismos intereses del pueblo, mira, se lo voy a decir, andan equivocados. Andan equivocados. Porque yo no creo que ustedes lleguen a esa conclusión, que los intereses de los ricos y los intereses de la derecha y que los intereses de Poma, de los imam y de Murray Mesa y cristianos son los mismos tuyos, Cindy. ¿Serán los mismos? No, no son los mismos. ¿Cuáles son los intereses de la derecha? Según tú. ¿Cómo? Beneficiarse ellos mismos. Y mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder y beneficiarse ellos mismos.
beneficiar a sus empresas, beneficiar a sus familias, sus negocios, administrar el Estado como un negocio. Esas son sus aspiraciones. Entonces, las ideas políticas, jurídicas, tienen su origen en las aspiraciones de clase, en la lucha de clase. Como por ejemplo, yo también soy otro ejemplo que doy en Julio, pertenezco a un sector económico. Yo también propongo una lucha contra el materialismo, contra Marx y Engels. Una lucha contra Marx y Engels, contra todo lo que huele a materialismo. Y todo lo que huele, y una lucha a favor de lo que huela a idealismo. ¿Es una lucha política la que voy a llevar a cabo? Pregunto. ¿Aló? Sí. Una lucha política. Y esa lucha política, ¿dónde tiene su origen? ¿En la cabeza de don Julio o en mis aspiraciones? Lee casi no se le entendió porque se le entrecortó la conexión. Por ejemplo, que yo diga que... ¿Cuál es el ejemplo que puse? Que yo soy del sector de la derecha y promuevo una lucha contra el materialismo y una lucha a favor del idealismo. Esa lucha, ¿dónde tiene su origen? ¿En mi cabeza o en mis aspiraciones de clase? En las aspiraciones de clase. ¿Cuáles son mis aspiraciones de clase? Fomentar el idealismo, fomentar la religión, fomentar las ideas más reaccionarias. Fomentar. Entonces, ¿nos queda claro? Sí, licenciado. ¿Nos queda claro el segundo escenario? ¿Dónde tienen su origen dónde tienen su origen las ideas sociales? Las ideas políticas, jurídicas, filosóficas, tienen su origen en las aspiraciones de clase, en la lucha de clase, en las contradicciones de clase. Aquí hay una lucha de clase. En el mundo existe una lucha de clase. Es que, don Julio, yo nunca me he dado cuenta de esa lucha de clase. Pues ahorita me das cuenta. En el siguiente cómputo. Es que yo no sé lo que es una lucha de clases. Te vas a dar cuenta en el segundo cómputo, porque hay que ir despacio. Entonces, a partir de lo que hemos mencionado, se deduce que la producción de los bienes materiales más inmediatos para la vida y por consiguiente las relaciones materiales de un pueblo en una época determinada son la base sobre la cual se han erigido y se han desarrollado las concepciones políticas, jurídicas, filosóficas, etcétera, etcétera. Es decir, que la clase social que domina la producción material ejerce su dominio en la vida espiritual, ¿sí? En las ideas, en la conciencia social. Ello se debe que la clase dominante es dueña de los medios de producción, dispone de los medios de comunicación para la difusión de sus ideas. En otras palabras, más sencillas, Waldo y Cindy, la clase social dueña de los medios de producción, la clase social que ejerce el poder económico y político, impone
y escucha bien, impone sus ideas, sus costumbres, impone sus mitos, su visión de la vida, su visión del mundo, impone sus ideas políticas, jurídicas, etcétera, etcétera. Impone su cultura, impone sus pensamientos, sus tradiciones. Esto se puede traducir de otra manera. Los pensamientos dominantes son siempre, en toda época histórica, los de la clase dominante. La clase dominante que tiene el poder político y económico es la que impone las ideas. ¿Es así? Es la que impone. Entonces, si yo soy dueña de los medios de producción y tengo el poder económico y político, yo voy a imponer mis costumbres, mis tradiciones, mi visión del mundo. Piensen como rico y coman como pobre. Yo voy a imponer, por ejemplo, si yo soy don Julio, perteneciente a la derecha, y Cindy, yo mañana te pongo como ministra de Educación, y mañana me vas a proponer qué tipo de educación me vas a proponer mañana, un programa de educación. Y ese programa que tú me propongas, ¿va a ser una educación que me beneficie o me perjudica a mí? Una que le beneficie ¿Y perjudica a quién? al pueblo. Al pueblo, a vos, a toda la juventud. ¿Quién está imponiendo la educación en este país? ¿El pueblo o el sector económico que impone en este país? ¿El sector económico del país? Sí, el sector económico. Por eso te digo, los que son, por eso podemos concluir, traducido en otras palabras, que los dueños de los medios de producción pueden subordinar, escucha bien, los dueños de los medios de producción pueden subordinar ideológicamente a aquellos que carecen de los medios de producción, debido a que disponen de los instrumentos ideológicos, como la religión, los medios de comunicación y la educación. Gracias a esto dominan y gobiernan el pensamiento de los hombres. Gracias a esas instituciones ideológicas, don Julio y el sector de la derecha y el sector de un poder político los gobernamos a ustedes. Imponemos qué deben pensar, colonizamos sus mentes, desarticulamos su pensamiento y les ensamblamos otras ideas, como cuáles, como el fatalismo, el miedo, el anticomunismo. Decirles que somos amigos, que tenemos los mismos intereses, que la derecha tiene los mismos, que los intereses de la derecha son los mismos intereses del pueblo. Entonces, el sector político, económico, que es dueño de los medios de producción, pueden imponer su cultura, su visión y sus mitos. Pueden imponer qué tipo de educación. Imponen sus ideas. Don Julio, dicen la gente que está detrás de mí, porque vos lo tenés que pensar, Cindy. Detrás de mí hay otras personas, de la derecha o no. Sí. Vos pensás que detrás de Bukele no hay otras personas. Según vos. ¿Ah? Te pregunto. Puede ser que sí, alguien. Entonces,
Entonces, andas un poquito errada, Cindy. Vos pensás que detrás de Cristiani no estaban las empresas transnacionales, no estaba el Banco Mundial. Pensar detrás de Bukele hay alguien. Siempre, siempre hay un interesado. Ajá. ¿Vos crees que detrás de mí no hay personas de la misma derecha? Hay. Entonces, nosotros, si queremos mantener el poder en este país, ¿qué voy a hacer, María José? ¿Qué vamos a hacer, María José? Vos sos de las que sos terratenientes y dueño de maquilas, de los medios de producción y que tenés dueña también de los medios de comunicación. Para mantenerte en el poder, ¿qué vas a hacer vos, María José? Seguir controlando y implementando la ideología que me conviene más. Correcto. Eso es todo lo que vas a hacer. ¿Qué le vas a meter al pueblo? Ideas acordes de tus intereses. ¿Quieres que el pueblo piense igual a vos? ¿Quieres que el estudiante sea el sujeto otro? Que no piense, que no sea reflexivo. ¿Quieres que el estudiante pase hasta 8 horas en el teléfono jugando? ¿Quieres que el estudiante, que el joven de hoy los vayan pasando sin saber nada? Y llegan a la universidad sin saber multiplicar y sin saber dividir. Porque así los querés. Así los querés. Licenciado, Dígame. parece que yo he llegado a una conclusión, ¿verdad? No sé qué tan errónea está, pero yo considero que nosotros como estudiantes estudiamos exageradamente demasiado, siento. Y ya cuando el joven ya llega a la universidad, técnicamente los conocimientos se van anulando durante todo el paso de bachillerato. No sé si me entiende lo que yo digo, sino que como la saturación de tanto estudio, siento que a uno hace que se le olviden las cosas. No sé si me entiende. Más o menos te entiendo, pero eso tiene que ver con los programas de estudio. Hay que reformar los programas de estudio. La educación en este país, Oswaldo, necesita una reforma. Sí, Y cuando correcto. hablamos de reforma de todos los planes de estudio, una reforma educacional. Porque hablando así, sinceramente, yo tengo unos amigos que viven en Francia. Pues, pero ellos, según los temas que yo les estoy presentando de bachillerato, les presenté, esos temas me dicen que ellos, es como que yo esté haciendo el 6º grado allá. O sea, la educación media, técnicamente ellos lo ven en básica. Correcto. En Cuba, estos problemas, estos temas los ven en básica. Ya son estudios más avanzados. Y ya cuando les Pero toca imagínate que a ti te cuesta, sí. pero acepta una diferencia, que en Cuba es otro sistema, Claro. un sistema socialista. Que allá el pueblo, y aunque no lo creas, mamita, allá las personas tienen una formación política e ideológica y que son capaces de darte una interpretación política de lo que pasa en el pueblo. Todo el pueblo. Ya nadie se lo puede domar. Y que te exigen que tenés que ir a estudiar. ¿Qué tiene que ir a estudiar? Nuestro sistema. Pero aquí, ¿qué es lo que hacen? Pasar al joven que no sabe hablar. Pasar al joven que no sabe dividir. Pasar al joven que no sabe leer. Llegas a la universidad y el muchacho no sabe hablar. No, y también se dan los casos que a los alumnos que tienen capacidades de sobresalientes, ¿verdad? Ya no los adelantan como otras veces. Ahora los dejan ahí que sigan con su ritmo.
Diputados que no saben decir una cantidad. Leer una cantidad de dinero. Imagínate. Ese es nuestro pueblo. Y esos ¿Qué son los puede- que están en el poder. Hasta en plena asamblea donde están peleando las señoras diputadas por cosas innecesarias. Entonces, que no te sorprenda. Y ustedes que no colaboran. Si yo te preguntase si ya leyeron el material, no, Julio, es que no he tenido tiempo. Habrán algunos que no lo han finalizado. Osvaldo, Sí, han de haber algunos. Yo ya los finalicé. habrán algunos. Habrán algunos. Y dentro de esos algunos que lo he leído de manera mecánica, sin sacar ideas, conclusiones. ¿Qué creen que van a hacer? Copy y pega. Entonces, que no te sorprenda que a ustedes les parezca cosas difíciles esto. Esto no es una cosa difícil en filosofía. Es cierto que el sistema de educación es muy precario en nuestro país y que va orientado a formar una sociedad uniforme, a formar una sociedad obediente, miedosa, escuchad, a formar una sociedad obediente, uniformada y miedosa. Así es. Así es. Es lamentable. Los que tienen el poder. Yo estoy en el poder, yo no quiero unos jóvenes que me señalen, que me quiten del poder. Yo no quiero, yo le digo, yo también tengo vínculos con los curas, con la iglesia y con los pastores. ¿Qué crees que hablo con los pastores? ¿Qué crees que hablo con la iglesia? Yo les digo, miren, yo quiero tu voto. Le digo al pastor, pero yo también lo estoy financiando. Le doy ciertos privilegios. Y vos no te das cuenta. Hablar con tus feligreses y decirles que estén felices y que acepten este orden. Desvía a esa gente de las luchas políticas. Sí, de ayer hablando yo con una amiga que es profesora y que ya consultó cuánto le queda de jubilación. ¿Sabes cuánto le queda? Porque ya investigó, ya le dijeron cuánto. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto, licenciado? No sabes cuánto le queda a la muchacha, a la señora, digo yo. ¿Cuánto crees que le quedó? Le va a quedar con 3 hijos. 189. No, don Julio, sí, 189. Ni para el Dime. mes. Y con 3 hijos. Ni para comprar la canasta básica del mes, que por lo menos necesitas algunos $250. Ni para eso. Pero vos tenés un gremio llamado el Andes 21. Y supongamos que Ubaldo es el presidente y tiene toda una asamblea y una junta directiva. Pero yo también hablo con Ubaldo. Mira, Ubaldo, yo quiero que ese gremio de los docentes esté desorganizados. Divide y vencerás. Yo no quiero que los dividas. Sí, don Julio, voy a mandar a tus hijos a Europa. Toda una casa por allá por el Escalón. Allá por la Miramonte. Toda una casa. Y a toda la junta directiva los voy a beneficiar. Los voy a mandar allá. En vacaciones te mando a Italia, papito. El otro año te mando para Francia. Y te voy a dar un sueldo fantasma de $5,000. Pero mantenerme dividido ese gremio.
acuerdo? Trabaja para mí. No, Julio, las cosas no, así son. Si vos vivís en un mundo idealista, sano, andas errado en este mundo. Hay gente perversa. No pregunta. Don Julio, ¿usted cómo está, don Julio? Ah, sí. ¿Acaso no vas a hacer eso, Osvaldo? Correcto, Osvaldo, correcto, bajo los pensamientos que tengo lo haría. Osvaldo es un hombre sin principios, sin moral, un hombre sin principios. Hoy vivimos en una sociedad sin principios capaz de vender a tu papá y a tu mamá. Vivimos en una sociedad donde hay una descomposición de valores morales, donde cada quien pasa por el encima de otro. Eso es el sistema, la competencia. Yo tengo que pasar por encima de Osvaldo y de los demás para seguir escalonando. Es igual al sistema educativo lo que estamos viendo así, de esa forma, ¿le? ¿Ah? Porque, bueno, a uno de niño lo implementan los padres muchas veces que tiene que sacarse buenas notas, que tiene que sacarse 10 sin importar lo que el cipote haya aprendido. Así es. Entonces, entonces, el sector de la derecha está involucrado en los medios de comunicación, con la iglesia, con los pastores, inclusive con los sindicatos, gente con los sindicatos. ¿A quién le beneficia que el sector docente esté dividido, Osvaldo? A la clase superior, ¿no? Técnicamente. ¿A quién? A la clase ¿A quién le superior. beneficia? A la clase, a mi clase dominante, a un sector político. Mira hoy, ¿crees que Andes 21 va a defender los intereses de toda la comunidad de los docentes? $189 mensuales. Mira, es un insulto a una mujer que ha dado 30 años de vida participando en la educación de este país, de miles y miles de jóvenes, miles. Y darle $189 mensuales para finalizar su vida. Es un insulto. Hay que cambiar esto. Hay que cambiar. Entonces, estamos claros que la clase social, dueña de los medios de producción, que ejerce el poder político, impone sus ideas, impone sus costumbres, su visión del mundo, su cultura, sus ritos, sus tradiciones, sus pensamientos, y ocupan las instituciones ideológicas para subordinar y colonizar la conciencia social de millones y millones de personas. Para gobernar esto es el centro de lucha. En el mundo, hoy por hoy, hay una guerra ideológica. Sí, hay una guerra ideológica. ¿O crees que los medios de comunicación no están ya en una guerra ideológica, Osvaldo? Sí le están llevándolo. Sí. ¿Y quiénes caen en esa trampa? Ustedes, la mayor parte de ustedes, que son frágiles de su pensamiento y que no tienen bases fundamentales de filosofía, de sociología, que no tienen bases de una concepción científica del mundo, que no tienen bases de materialismo, etcétera, etcétera. Entonces son fáciles presas, son presas fáciles de un sector económico sin escrúpulos y sin principios que quieren mantener a costa sus intereses. Es así.
Hay una descomposición moral, de valores morales. Hay que enseñarle a la sociedad salvadoreña a ser codicioso. Don Colio, por favor. ¿Cómo sabes que nos enseñan? Sí, te enseñan a ser codicioso. ¿Y qué es la codicia, Cindy? Querer más o querer lo que otra persona tiene. El ansia de tener cosas, la ansia. ¿Y cómo es eso, don Julio? ¿O acaso los medios de comunicación no te promueven todos los días? Teléfonos, casas, ropas. Y viene el muchacho y no me lo vas a creer. Vas a decirme, es don Julio cuenta unas grandes pajas. He tenido jóvenes que han ahorrado hasta $900 para comprarse un teléfono. Jóvenes que te están bombardeando. Compra. Van acorde a la tecnología. Que esto ya no me sirve. Papá, comprame. El ansia. ¿Y quién crees que se beneficia de esa, de la ¿cómo se llama el término que dije? De la codicia. ¿Quién se beneficia? Oswaldo. El que mantiene el producto técnicamente. El que vende, o las empresas. ¿Crees que las empresas no venden los productos? Las empresas, la empresa privada. ¿O crees que quiénes son dueños de los teléfonos? ¿Quiénes son dueños de la producción del teléfono? Son grandes empresas que te promueven la compra de un teléfono. Y viene el joven de hoy, no, es que este no funciona, voy a comprar otro, este vale 50, aquel costaba 150, hoy cuesta 200. El ansia de tener cosas. El ansia. Es que yo no quiero zapatos de 30 pesos, papá, hoy quiero de 150. Te lo digo. Hay hijos que hay que comprarles zapatos de 150 porque si no se sienten mal. $150. Es que me lo tenés que comprar, papá. O si no me siento mal, voy a estar triste. Yo necesito una computadora. Yo necesito esto. Que yo quiero tener carro. Y los padres compran. El ansia. Una vez me pasó algo similar, licenciado. Ajá. Fui a San Miguel, andaba comprando zapatos tenis, ¿verdad? Entonces entré a una tienda, vi los precios 189 y me le quedé viendo las características. De ahí fui a otra tienda y los encontré los mismos zapatos en $30. Solo la marca me estaban vendiendo. Entonces, así somos. Hay una descomposición de los valores morales. Los medios de comunicación te enseñan la codicia, el ansia. Al joven de hoy se le enseña que con el emprendedurismo, y esto hablando un poco, vamos a hablar para que te des cuenta. ¿Qué opinión tienes vos del emprendedurismo, Cindy? ¿Qué opinión tengo del emprendedurismo? Sí. Pues Del emprendedurismo que te promueven todos los días. Hay que ser emprendedor. fíjese, licenciado, que yo siento de que, bueno, cuando uno tiene un emprendimiento, uno mismo se administra su tiempo, pero realmente al final uno termina dando más tiempo del que uno pensó que le iba a dar a ese emprendimiento. Lo otro es que a veces también hay problemas con los clientes que no quieren pagar los precios, y en otros lugares donde venden lo mismo a un precio más alto solo por ser lugares de prestigio, les dan el valor, aunque sean más altos. Y ¿Vos la gente ¿Tú has sido emprendedorista? fíjense que
Sí, eso intento. Ok, de acuerdo, por lo menos. ¿Alguna otra persona que me diga qué opinión tiene sobre el emprendedurismo? Aló, aquí Buenos estoy. días. Dime, Sí Beatriz. que, sí que sería una alternativa como para generar recursos e ingresos. Ujú. Ok. ¿Alguna otra opinión? Bueno, ¿Alguna otra opinión? No hay nadie. Yo, licenciado, Dime, pues Catherine. fíjese que yo considero que el emprendedurismo no solamente es otra opción para generar ingresos, sino que también le ayuda al joven. Ahora en día, muchos jóvenes dicen, no, no tengo trabajo o no tengo suficiente dinero porque he buscado empleo, no me han dado. Al final es una iniciativa que uno como Ujú. joven toma para, como quien dice, digamos, tengo que pagar mis estudios, ya no depender de mi papá. Es una forma de independizarse, crear un Bien. emprendimiento. Bueno, tengo tres jóvenes, Catherine, Cindy y Beatriz. Y de las tres personas, de ustedes tres, me pueden decirme quiénes fomentan, quiénes fomentan la idea del emprendedurismo, quiénes son los interesados quiénes son los interesados que se fomente el emprendedurismo. Pues en un caso sería más que todo la empresa privada. Como un ejemplo sería que al emprender, digamos, un producto que sea rentable en el pueblo, pues ellos vienen y tienden a lo que es como comprártelo y así Ok, distribuirlos ellos y crear su marca, sacarlos en correcto. marca de ellos. Ajá. Cindy. Bueno, ahorita estoy pensando en dos cosas. Bueno, la primera se asocia con lo que dice la compañera, que uno para vender sus productos tiene que comprarle a otras empresas que ya son grandes empresas. Y Ujú. lo otro es que también puede beneficiar, digamos, al sector de la clase baja porque uno busca hacer un emprendimiento para mejorar en el sentido económico. Ok. Cindy, y no vas a preguntar cuál es mi opinión. ¿Qué sabe mi opinión sobre eso? Sí, licenciado, me gustaría saber su opinión. La verdad. Sí, la verdad. ¿Crees que te hable con la verdad, Catherine? Sí, dígame, licenciado. Yo estoy en contra del emprendedurismo. ¿Escuchaste bien? ¿Por qué, licenciado? Sencillamente por una cosa. Hola, ustedes lo han dicho. El emprendedurismo te mete en la idea que es para ganar ganancia, ¿o no? No nos equivoquemos. Sí, esa es la Es para idea. eso. Es la idea. O tú me vas a decir que es para ayudar a otros. Es para generar Mm, recursos que necesitas vos para suplir necesidades, ¿o no? exacto. O me equivoco, Beatriz. No, licenciado, tiene la razón. Es para eso. Pero lo que no me gusta y lo que no estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, está bien para generar, pero lo que no estoy de acuerdo es que a vos te meten la idea de que con el emprendedurismo vos vas a generar riquezas y vas a generar dinero y que vos puedes solventar tus problemas de tu sobrevivencia a través del emprendedurismo. Es decir, que vos puedes hacerte rico, ya ser emprendedor y te haces rico y salir de todos tus deudas y de todos los problemas de esta vida. Comprarnos, por ejemplo, conozco jóvenes que han hecho un emprendedurismo con uno de esos tipos de kioscos movibles.
que venden cafés. Venden cafés. Los he visto en San Miguel, en Alegría y en los pueblos vivos. Entonces ese muchacho emprendedor, cuando tiene que construir como una especie de kiosco, movible, bien bonitos, para que la gente provoque un efecto. Tiene que comprar una maquinaria, unas cafeteras de 3 grifos, de las que hay en Tartaleta, ¿o no? ¿Y vos sabes, Cindy, cuánto cuestan esas cafeteras? El precio es elevado. No, ¿cuánto te imaginas que te cuesta una de esas cafeteras que tiene Tartaleta y que esos bichos las compran para vender de dos grifos o 3 grifos? ¿Cuánto crees que cuesta? Creo que lo mínimo, entre unos 150 a $200 lo mínimo. No, 1200. Mira, ¿crees que eso cuesta, Osvaldo? No. ¿Vos digo Tartaleta, Cindy? Te pregunto, ¿has ido Tartaleta? Sí, he ido. ¿Has visto esas cafeteras de 3 grifos? ¿Y tú crees que cuestan 150? No, mamita. Anda a preguntar encima qué cuesta una cafetera así pequeña de 1 grifo. Cuesta alrededor de 150. Ya digamos ahí industriales. ¿Cuánto crees que cuesta, Osvaldo? Son valores mayores de $1000 a $2000 en adelante todavía. Papito, más $5000. $5000. Y todavía ese muchacho que vende café vende unas cosas redonditas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas cosas que venden con frutas y chocolates? ¿Cómo se llama? Recordame. Que tienen una esfera y ponen una cremita. ¿Ah? Crepas. ¿La has visto que los kioscos tienen crepas y que tienen una máquina especial? Sí. Ah, ¿has visto? ¿Y crees que esas maquinitas valen $50? No, mamita. Entonces, ¿y vos crees que el muchacho tiene $5000 para comprar una cafetera de 3 grifos? ¿Crees que las tiene? Te pregunto, No los tiene. ¿a dónde crees que va a ir a conseguir esos $5000 para construir todos sus kioscositos bonitos? Al banco. Al banco. ¿Y cuánto crees que va a pedir? 7000. Y le han hecho querer que del emprendedurismo vas a dar cuenta. Te vas a meter a un problema de deuda, papito. Más los intereses que le van a cobrarle, el doble va a venir pagando. El joven está feliz porque porque un día vendió $100, a 1.50, a $1 el café americano. Y cachimbeado. Haciendo más rico a la empresa privada. Y te meten la idea vos de que como eso, pues con ser emprendedor, vas a salir de tus deudas. Ya no digamos si ese joven tiene su novia con embarazada, con un niño. El emprendedurismo, detrás del emprendedurismo, se esconde, escuchad bien, se esconde. Detrás del emprendedurismo se esconde. Desvían la mente del joven que tiene derecho a organizarse y luchar por mejores derechos en este país. Y la Constitución te dice, el Estado debe garantizarle a la sociedad salud, empleo, educación, etcétera, etcétera. Disculpe que lo interrumpa, licenciado. Dímelo. Con respecto a lo que acaba de mencionar, de que el emprendedurismo al final uno se va a enjaranar, yo desde mi punto de vista considero que depende de la mentalidad del joven, ya que pues yo en mi caso estoy tratando de emprender. Para mi graduación de un técnico que hice, me regalaron una máquina de coser. Entonces, como me la regalaron, dije yo, hay que ver cómo genero ingresos. Invertí poco en tela y empecé a generar ingresos. O sea, tripliqué lo que invertí sin necesidad de invertir tanto. Fue gracias a un obsequio. Supe aprovecharlo. Después de eso, vi que venían las clases en línea y pues yo soy bastante en eso de que mi método de aprendizaje es más que todo visual. Entonces decidí
junto con otra persona, comprar una impresora porque la íbamos a utilizar. Entre los dos la compramos y de esa misma impresora, ese dinero yo lo saqué de lo que había invertido anteriormente, lo que había invertido, tripliqué, de ahí fue donde me compré la impresora, no tuve que pedirle a mis papás. De esa impresora, yo actualmente estoy tratando de emprender y es un negocio acerca de unos cuadernos que han salido, donde usted puede arrancar las páginas y volverlas a integrar. Y he generado cierta cantidad de ingresos. Prácticamente podría decirse que lo que he invertido está pagado de otras inversiones que saqué, ganancia, y aún sigo ganando. Todo depende de la mentalidad del joven, porque yo en ningún momento realicé un préstamo al banco. Ajá. Solo es una opinión, ¿verdad? Sí, yo te entiendo mucho, Catherine, y es un caso muy particular, me explico, un caso muy particular. Pero yo también me refiero a una cuestión generalidad, a una generalidad. Eso es para vos. Por eso no le va a resolver a un problema a una persona que tiene 3 hijos. ¿Me explico? Que tiene una Sí, familia. claro, le entiendo, Que no, pero todo no depende tiene también de la mentalidad de la persona, pues porque si o, yo veo que tengo algunos recursos para poder emprender, si yo veo que en mi casa hay un palito de mango, pues yo bajo los mangos, me pongo a venderlos, todo depende de la correcto. mentalidad, pues. Sí, pero eso no es emprendedurismo. No, eso no es emprendedurismo que vos bajes mango y te lo ir a vender. Eso no es emprendedurismo. No. Sí, pero en el caso de que usted El menciona de emprendedurismo una va persona que orientado. tiene 3 hijos, le ayuda. Quieras o Escúchame, no, es... el emprendedurismo va orientado, escuchen todo, el emprendedurismo va orientado a que el joven le compre a la empresa privada maquinaria. Es maquinaria. Maquinaria que puede andar costando de $2,000 hacia arriba. 2,000. Ese es el emprendedurismo. Hacerle creer al joven de que vas a ser rico y vas a salir tus deudas. Es detrás de eso, ideológicamente, te quieren desviar a vos de que estás en tu derecho por luchar por mejores condiciones de vida, de que te organices. Hay que enseñarle al bicho hoy el pequeño emprendedurismo para mantenerlo ahí controlado, para que no salga a las luchas políticas, a la lucha de organización. Eso trata. Tercer escenario. La relación entre el ser social y la conciencia social. Hablamos del tercer escenario. El tercer escenario hace referencia sobre el papel de las ideas sociales en el desarrollo de la sociedad. La importancia y la significación de las ideas sociales en la sociedad. Iniciemos diciendo que en la sociedad hay diversas ideas. Hay ideas reaccionarias, ideas progresistas. ¿Qué son ideas reaccionarias? Son ideas que entorpecen el desarrollo humano. Se oponen a los cambios sustanciales que permiten eliminar la desigualdad económica, la explotación del hombre por el hombre. Son concepciones que expresan los intereses de las fuerzas caducas de la sociedad, que quieren mantener un orden político y económico, en este caso llámese capitalismo, un orden político y económico que pone en peligro la especie humana, el planeta Tierra, amenaza con llenar con elementos de barbarie la vida humana, un sistema que se opone al desarrollo humano. Las concepciones reaccionarias representan la ideología burguesa de nuestros tiempos. Y se difunden, y he escuchado bien, esa ideología burguesa, esa ideología reaccionaria se difunde a través de los medios de comunicación,
de las instituciones ideológicas, llámese medios de comunicación, llámese religión, escuelas. ¿Y qué promueven? Frenar la actividad de las masas populares. Frenar. Y vamos a decir, Cindy, en el segundo cómputo, cuando les entregue el segundo material, vas a llegar a la conclusión que las personas quieren cambiar el orden. ¿Sabes cómo, Cindy? ¿Cómo, licenciado? Y vos lo sabés. Al bicho de hoy le quieren decir, imagínate. Imagínate que yo soy un presentador del Canal 12. Y tal vez nunca has visto un Canal 12, pero hay un Canal 12, un medio de comunicación. Y yo respondo a lo que ellos me dicen, a los dueños de la empresa. Entonces yo les digo, miren, sociedad, compañeros, amigos, somos el único canal que tiene 1 millón de personas que nos siguen, que nos da like. 1 millón. 1 millón. Y les digo, buenas tardes, televidentes, oyentes. Hablo sobre la noticia. Dame tu opinión. ¿Qué merece la opinión? ¿Qué opinión merece por ejemplo, el calentamiento global? Y vienen vos, 1 millón de personas, like, me gusta, 1 millón. ¿O no, Cindy? Ajá, licenciado. ¿O no es así? Que le dan like Sí, a sí. todo. Y vos Sí. pensás, y toda la sociedad piensa que dándole un like estamos transformando a la sociedad. Detrás de esta computadora, detrás de esta pantalla, dándole like, me gusta. ¿Y crees que mandando una idea de 3 líneas, de 4 líneas, vos estás transformando el mundo? ¿Vos crees, asumís que transformás la sociedad? Y te escondes detrás de un televisor, de una pantalla, y que solamente ves el reflejo de tu rostro. Y vos pensás que esto es una lucha de clases. Like, me gusta. Estoy de acuerdo. Somos el único canal con 2 millones de personas que nos siguen, que nos dan like. ¿Y qué estoy haciendo? Hay que frenar la actividad popular de la gente. Que la gente nos... Mirá, Cindy, a vos te dijeron en sociología, y vos lo sabés, pero no está de más de recordártelos. ¿Cómo crees vos que históricamente los trabajadores han conquistado sus derechos? ¿A través de qué? A través de la misma lucha de clase. Correcto, has dicho una cosa bien importante. A través de la lucha política, organización, los trabajadores han alcanzado a conquistar sus derechos. Y vos pensás conquistar tus derechos detrás de una computadora, dándole like. ¿Vos? No. Ahí quédate, asumiendo eso, que detrás de una computadora, porque yo le di like, yo estoy transformando el mundo, Julio. No trae ningún beneficio. No trae ningún pérdida de tiempo. Los seres humanos, los trabajadores han conquistado sus derechos solamente a través de luchas políticas, de la lucha de organización. Es que, don Julio, yo tengo miedo a salir, ¿no? Es que no. Es que me han educado para eso. Una sociedad uniformada. No tenemos derecho. ¿Cuáles serán las futuras guerras? ¿Serán por petróleo? Cindy. Las futuras guerras. No.
¿Por qué? ¿Cuál será la causa de las guerras? Dentro de aquí 50 años. Tecnológica. No, alguien que me diga. Por poder. Por el agua, ¿no? Correcto, Catherine, por el agua. Como recurso natural. Será el agua las futuras guerras. Yo ya no voy a estar aquí 50 años, serán ustedes. ¿Y vos crees que ustedes van a salir a defender el derecho a su agua, Catherine? No. A lo más que pueden llegar a estar decir estoy en contra del agua en un live. Se la van a quitar el agua, sus mantos acuíferos. No serán capaces de luchar por el derecho del agua. 50 años, Catherine. No serán capaces de luchar por el derecho del agua, el derecho a la vida, el derecho al acceso del agua, al acceso del agua. Se los van a quitar. Hay que frenar la actividad popular, hay que frenar la actividad de las masas populares, hay que debilitar la lucha de clases, hay que debilitar la conciencia social de la sociedad, hay que debilitar la conciencia de los jóvenes, quitarles ideas y hablarles otra. Hay que debilitar. Pastores, hablen con los jóvenes. Sacerdotes, hablen con los jóvenes. La guerra en la religión, en la escuela y en los medios de comunicación. Una guerra. Hay que promover el miedo al anticomunismo. Y también existen ideas progresistas. Estas ideas expresan las aspiraciones de las fuerzas progresistas, las fuerzas de avanzada, que facilitan la destrucción del viejo orden y la formación del nuevo orden social. Es decir, que las ideas progresistas facilitan, aceleran el curso del desarrollo social. Las ideas progresistas que facilitan y aceleran el curso del desarrollo social significan en nuestra época, en esta época, la difusión de ideas socialistas, la difusión de una concepción científica del mundo, una condición necesaria para el derrocamiento de la burguesía. A ustedes le quieren hacer creer que este sistema va a durar 300 años, toda la vida. Toda la vida. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, licenciado. ¿Entendiste? ¿Quién habló? Fui yo, licenciado. Oswaldo, en conclusión, ¿qué aprendiste este día? Pues técnicamente que la lucha de clases es la única forma para que las personas puedan obtener sus derechos, pues que técnicamente tenemos que la conciencia social está base a diferentes formas que son la política, ideas políticas, jurídicas, filosóficas, religión, moral, artística y científica. Ajá. Y pues que también que el ser social es el que antecede a la conciencia social, a manera de resumen. Ok, de acuerdo. Otro joven que diga, miren Julio, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué nuevo conocimiento aprendiste? Alguien que diga, aquí estoy, don Julio. De 70 jóvenes. Aquí Aquí estoy. estoy, don Julio. Vaya, Giovanna, vos dijiste primero, ¿qué aprendiste hoy? Pues yo ¿Qué nuevo, aprendí qué nuevo conocimiento? que aprendí de que por dos filósofos se cambió lo que era la forma de pensar de muchas personas, porque gracias a ellos se sabe hoy en día de que el ser social antecede a la conciencia social.
y ellos hicieron 3 escenarios que hoy en día han hecho posible que las personas nos demos cuenta de que las personas que tienen el poder económico nos vienen a meter ideas o culturas que ellos tienen y nos utilizan como entes otros y nos hacen a su antojo, por decirlo así, y nosotros no podemos decir nada porque como ellos tienen el poder, porque ellos todo lo que ellos hacen o lo que ellos dicen se tiene que hacer. Entonces, nosotros tenemos que aprender a poder diferenciar lo que es el materialismo y el idealismo, y que solo porque una persona esté con un nivel político o económico mayor que nosotros, no quiere decir que nos vamos a dejar como gobernar, porque muchas veces ellos quieren inculcarnos culturas para ellos poderse saciar económicamente y que el pueblo siga siempre en una economía baja y que siempre existan luchas, que siempre existan guerras y ellos van a estar cómodamente en sus hogares y las personas van a estar trabajando para pagar un banco, trabajando por el diario vivir y ellos pues solo se van a estar lucrando de lo del pueblo. Giovanna, has dicho cosas bien importantes, pero solamente quiero que me respondas a una pregunta sobre la base de lo que has dicho. Dígame. ¿Por qué crees que aquí en este planeta, en este país somos alrededor de 8 millones? Ya casi 9 millones, 8 millones. ¿Y por qué esos 8 millones no le podemos dar vuelta a este sistema, a los que nos gobiernan? ¿Por qué crees? ¿Por qué no le podemos dar vuelta a los que nos gobiernan? Porque como ellos son los que tienen el poder, nosotros por el miedo o por que sentimos que no podemos dar nuestra opinión, las personas pues se quedan así, lo que dicen las personas que tienen el mando. Por eso es que generación tras generación se va viendo lo mismo. Es como un círculo vicioso de que el que tiene poder económico o político es el que manda y es el que inculca lo que es la cultura, la educación, la política y las personas pues se van acomodando porque si mis padres lo hicieron así, yo lo hago así, yo le inculco eso a mis hijos, que pues como el miedo, no tenemos esa libre expresión de decir yo no pienso esto porque sentimos que van a haber ataques en contra de nosotros. Bien, tienes razón lo que decís, pero eso se puede encerrar, divide y vencerás. Vos dividís al pueblo y vos te mantenés en el poder. Algo muy simple. Vos sos de la derecha, sos dueño de este país, perteneces a un sector económico, político, y vos impones cómo debe pensar tu pueblo. Y un pueblo uniformado es difícil. Un pueblo uniformado. Un pueblo sin cultura, un pueblo sin ideas, es difícil. Giovanna. Sin conocimientos. Sin conocimiento, un pueblo. Mientras estemos así, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Vamos a seguir así. ¿Quién me dijo la otra persona que quería hablar? Licenciado, yo le quería Sí. hacer una pregunta. Como estábamos hablando, ¿verdad?, de las luchas políticas y las luchas de clase, ¿verdad? Yo le quería preguntar a usted qué opina acerca del feminismo actual. No de cómo empezó, sino que del feminismo actual. Lamentablemente, Cindy, yo no desconozco ese tema. No te voy a grabar, yo lo desconozco. Lo desconozco. Pero te prometo que voy a leer algo y voy a tener mi propia percepción. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? O alguien que me diga, mira, aprendí esto hoy, fortalecí mi conocimiento, aumenté mi conocimiento. No hay nadie más. De acuerdo. Entonces, los veo el día miércoles y el viernes hay discusión, ¿de acuerdo? De acuerdo, licenciado. De acuerdo, licenciado. Bueno.
Bueno, pasen feliz tarde entonces. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.